¿Qué vuelta? Ahí. ¿Me escuchas? Ya. Hola chiquillos, buenas noches. Gracias por conectarse, los que están conectados. Antes de comenzar, ya se está grabando. Bueno, la clase, en realidad todas las clases van a quedar grabadas. Bueno, hay gente nueva que se ha ido matriculando. El curso está actualizado, entonces no debiese haber nadie fuera. Las clases van a quedar todas grabadas, por si acaso, para los que recién se están conectando, para que las puedan ver después a la prosperidad. Ya. Eso. Antes de comenzar yo a explicar algunas cosas, quiero saber si alguien tiene dudas o consultas. No sé quién es el delegado aquí. Si es que hay delegado o alguien que la quiera hacer de delegado, necesito que se junte un ratito conmigo cuando termine la clase, porfa. ¿Ya? Eso. Dudas, si alguien tiene dudas, consultas, que las haga ahora, si es que las tiene. No solamente de materia, sino con respecto al curso o alguna otra cosa que a lo mejor puedo saber, o puede que no. Chiquillos, dudas, ¿nadie tiene dudas? ¿Consultas? ¿Nada? Hola, profe, ¿cómo estás? ¿Me Bien, escucha bien. bien? Sí, te escucho bien. Cuéntame. Ya, mi nombre es Robert. Profe, lo que quería preguntarle era que de qué libro hay que estudiar, de qué texto, Del Robert Mott. porque soy Robert yo Mott. con numeración del 1 al 6. Estas materias del texto 1 me parece mucho. Hidrostática. Y del Robert Mott, lo dije el otro día. Robert Mott. Lo voy a escribir aquí en el chat. Robert Mott de mecánica de fluidos. ¿Ya? Eso, pero no, con los apuntes y el Robert Mott no quieren más. El Robert Mott, si no lo tienen de forma física, o sea, disculpen, si no lo pillan en internet, lo pueden descargar de la plataforma El Libro, que es la plataforma a la que tienen acceso con su cuenta de INACAP. ¿Ya? Yo tenía un videito grabado ahí del libro, por si no lo saben usar, se los voy a subir. ¿Ya? O si no les suena en realidad el libro. Eso. Pero ese libro más los apuntes no quieren más. ¿Ya? Ya, chiquillos, ¿alguien más? Robert, delante te contesté el correo y te añadí al curso. No sé si lo viste. Ya, profe, muchas gracias. Ya, chiquillos, ¿alguien más? Si no, para comenzar esta cosa. Ya. Chiquillos, ¿alguien más? ¿Alguien más? Ya, voy a hacer un pequeño repaso de lo que hemos visto. Así a la rapidita voy a volver a explicar algunos conceptos. Entonces, ¿se está viendo mi pantalla que estoy compartiendo? Yo creo que sí. Sí, profe, se ve. Ya. Entonces, como habíamos visto al principio del curso, eh, como los tres conceptos fundamentales que se van a trabajar aquí, uno de ellos va a ser, esto lo hice en
en el PowerPoint, por eso no lo puedo borrar. Ya. Uno de ellos va a ser densidad. La densidad se mide en unidades del sistema internacional. Se mide en kilogramos partido por metro cúbico, sí o sí. Y densidad siempre es masa partido por volumen. En el ejemplo que se ve ahí, las densidades de ambos cuerpos son las mismas. Lo que cambia son los volúmenes, ¿ya? Pero las densidades de ambos, tanto de la llave como del clavo, son las mismas. Vamos a trabajar esta tablita de densidades que se encuentra aquí, por lo general, o cuando haya que hacer algún ejercicio, esa densidad se va a dar, ¿ya? El peso específico, sí o sí, el peso específico siempre es densidad por gravedad. Bueno, se denota con la letra griega ρ, yo la escribo así, pero es densidad por gravedad. La densidad del fluido que se está trabajando en kilogramos partido por metro cúbico. Y espérenme un cachito, voy a hacer algo aquí. Y la aceleración de gravedad, que viene siendo 9.81 metros partido por segundo. Siempre aceleración de gravedad de la Tierra 9.81. Si yo quiero el peso específico del agua, multiplico la densidad del agua, 1000 kilogramos partido por metro cúbico, por la aceleración de gravedad de la Tierra, que son 9.81 metros partido por segundo al cuadrado, y eso me da 9810 newton entre metro cúbico. ¿Ya? El otro concepto era densidad relativa, que siempre era la densidad relativa siempre era la densidad del fluido en cuestión. Puede ser aceite, petróleo, benzina, glicerina, mercurio, etcétera, entre la densidad del agua, y eso me da un número que es adimensional y que no tiene unidad, ¿ya? Y con la gravedad específica también, que viene siendo la gravedad específica del fluido, la gravedad específica del fluido en cuestión, que vuelvo a decir, pero no te cruces, que vuelvo a decir, puede ser agua, aceite, glicerina, benzina, alcohol, etcétera, mercurio dividido por el peso específico del agua, ¿ya? Ambas unidades, tanto el peso específico como la gravedad específica, son adimensionales. ¿Qué quiere decir que sean adimensionales? Que no tienen unidad, ¿ya? Entonces vamos a trabajar densidad, peso específico y densidad relativa o gravedad específica, ¿ya? Que ambas no tienen unidad. El concepto de presión, la presión siempre es fuerza partido por área. Su unidad de medida en el sistema internacional de unidades es el pascal, y un pascal equivale a un newton entre metro cuadrado. ¿Ya? Esto no lo puedo borrar porque lo hice en el PowerPoint el otro día. Algunas otras unidades, la que más vamos a utilizar aquí son la atmósfera, los pascales, los PSI, y puede que los milímetros de mercurio, pero los PSI sí, y la atmósfera también, o sea, y los pascales, ¿ya? Una atmósfera se refiere a la presión que ejerce sobre todos nosotros la atmósfera terrestre, y equivale a 101.300 pascales o 14.7 PSI, que son libras por pulgada cuadrada, ¿ya? Que es medida inglesa. Y para tener en consideración un metro columna de agua, o sea, disculpen, una atmósfera equivale aproximadamente a 10 metros columna de agua. Una atmósfera son 760 milímetros de mercurio, una atmósfera son 101.300 pascales, una atmósfera son 14.7 PSI, y así sucesivamente. Una atmósfera son 1 kilogramo fuerza entre centímetro cuadrado, ¿ya? Eso quiere decir que la atmósfera por cada centímetro cuadrado de piel que tenemos nosotros ejerce una presión de aproximadamente 1 kilogramo. Eso con respecto a la presión atmosférica.
o sea, las unidades derivadas de presión. La presión atmosférica, como dije antes, equivale a la presión que ejerce la masa de aire de la Tierra sobre todos nosotros. Es aproximadamente 1 kilogramo fuerza por centímetro cuadrado o 101.300 pascales o 14.7 psi. Tiene algunas variaciones dependiendo de las condiciones climáticas, ¿ya? O 760 milímetros de mercurio también, o 10 metros columna de agua, ¿ya? Ahí depende de lo que se esté trabajando. Eso, bueno, de la presión, del concepto de presión, aparece el teorema general de la hidrostática, que equivale a densidad por gravedad por altura. Eso me va a dar la presión que ejerce una columna de agua o una columna de fluido, cualquiera sea este fluido, puede ser aceite, benzina, mercurio, etcétera, los que he nombrado antes. Su unidad, la presión va a estar dada por la densidad, por la gravedad, por la altura. ¿Ya? Ese es el teorema general de la hidrostática, que lo estuvimos trabajando el otro día. Lo vuelvo a recalcar. El teorema general de la hidrostática, entonces, me va a dar la presión de la columna de líquido, que va a ser densidad por gravedad por altura, la densidad en kilogramos entre metro cúbico, la aceleración de gravedad terrestre, la pueden trabajar 9.8, 9.81 metros partido por segundo al cuadrado, y la altura de la columna de líquido en metritos. ¿Ya? Ese es el teorema general de la hidrostática. ¿Ya? ¿Puedo hacer una pregunta? Sí, pues, dime. Se Interrúmpame, mezcla ¿no? tanto Estoy... ahí como la densidad, la gravedad y la altura, porque esas funciones se sabe que son son los valores del kilogramo por metro cúbico, que son la densidad, el otro metro por segundo al cuadrado, que es la aceleración de gravedad, y ¿Ya? la altura que está en metros, pero como que vamos a calcular algo que nos vamos a tener que ocupar eso, ¿no? Enfocado con la presión. ¿Me puedes repetir, por favor? Se me cortó. Disculpa. No se preocupe, pero déjelo nomás. Se lo pregunto en otra oportunidad. No, pero en realidad, mira, el teorema aquí, explicándote un poco, el teorema aquí yo lo entrego listo para que ustedes lo usen, ¿ya? Pero en realidad viene de la energía potencial gravitatoria, ¿ya? De ahí sale, ¿ya? Y de ahí sale también el teorema viene de la energía potencial y la energía cinética, ¿ya? Y de ahí sale también la ecuación de Bernoulli, ¿ya? Pero si yo mezclo los tres, si yo mezclo densidad, gravedad y altura, hago esa ecuación utilizando las unidades que corresponden, que son las del sistema internacional, sí o sí voy a tener presión en pascales. No puedo tener otra definición, ¿ya? Sí o sí estoy midiendo presión. Eso me permite calcular presiones que ejercen columnas de líquido, ¿ya? Para poder calcular niveles, para poder calcular, en la unidad 2 vamos a poder calcular velocidades a las que circulan los líquidos, para ese tipo de cosas, ¿ya? Y bueno, ahora lo estamos ocupando para estudiar el recorrido manométrico, ¿ya? Pero eso es siempre densidad por gravedad por altura. La densidad en kilogramos partido metro cúbico, la gravedad en metro partido por segundo al cuadrado, 9.8 o 9.81, depende cómo lo quiera trabajar usted, y la altura en metros. ¿Ya? Entonces, teniendo claro eso, que la presión a una cierta profundidad, o sea, las columnas de líquido a una cierta profundidad ejercen presión, si yo tomo como referencia el mar, a medida que me sumerjo en la masa de agua que posee el mar,
esa masa de agua ejerce una presión sobre el cuerpo en cuestión, ¿ya? Y esa presión está determinada por el teorema general de la hidrostática, ¿ya? Que vuelvo a decir es densidad por gravedad por altura. Y aquí se hace referencia que hay que tener un punto de referencia para eso, para poder tomar la medida. Cuando se estudia ecuación de Bernoulli o ecuación general de la energía, que en realidad es la que más veo, se toma como referencia por lo general el punto más bajo, ¿ya? No el punto más alto. Si el fluido va de subida, bueno, en su momento lo vamos a ver, o el fluido va de bajada. Depende todo de la dirección que tenga el fluido, ¿ya? En este caso solamente se hace hincapié en las referencias y que si yo me sumerjo o un cuerpo se sumerge 10 metros, la presión que va a haber sobre ese cuerpo va a ser aproximadamente una atmósfera, ¿ya? Eso, presión manométrica y presión absoluta, saber diferenciar entre presión manométrica y presión absoluta. La presión absoluta considera la presión atmosférica y la presión manométrica no. La presión manométrica la miden unos instrumentos que se llaman manómetros, sí, lo había dicho, los estoy buscando aquí. Unos instrumentos que se llaman manómetros y en realidad, si el manómetro está abierto a la atmósfera, el valor que me debiese marcar es 0, ¿ya? Por si acaso. Les voy a compartir esa pantalla un poquito. Este es un instrumento ya que se utiliza para medir presión. No sé si ven Google, estoy compartiendo el Sí, profesor, buscador, se ve. ¿ya? ¿Ya? Pero este es un manómetro, ¿ya? Si se fijan ahí tiene escala, hay digitales, etcétera, ¿ya? No me abrió la imagen. Sí, aquí, ya. Entonces tengo la escala tanto en bar como en PSI. Este me da máximo un PSI que viene siendo, o sea, sí, está bien. O sea, me da máximo una atmósfera, sí, que viene siendo 14.7 PSI, ¿ya? Esto todo depende de lo que yo quiera medir, cuánta presión quiera medir y todo ese tipo de cosas. Si se fijan aquí hay unos que tienen como un líquido por dentro, ya ese líquido se hace primero para evitar que la aguja vibre y segundo para evitar errores en la lectura, ¿ya? Nada más que eso. Si se fijan ya este es de 1400 PSI. Y eso, este es un elemento básico de medición de presión. Siempre lo van a ver por ahí en alguna máquina. También hay digitales. Si están abiertos a la atmósfera, sí o sí el manómetro, la presión que debe indicar es 0. ¿Ya? Si el instrumento que mide presión es manométrico, la presión atmosférica, la presión que debe indicar es 0 porque está abierto en la atmósfera, ¿ya? Recordar, vuelvo a decir que la presión manométrica no considera la presión atmosférica y la presión absoluta es, si yo tengo 28, que era el caso que vimos aquí, si yo tengo 28 PSI manométricos, debo sumarle la presión atmosférica, que viene siendo 14.7 PSI, y eso me va a entregar la presión absoluta, que viene siendo 42.7 PSI, ¿ya? Cuando yo tengo la rueda de un neumático, que era el ejemplo que daba el otro día del tema de las bencineras, el valor que yo pongo en la máquina en PSI son manométricos, ¿ya? Debo tener en consideración que si el neumático de mi vehículo, de mi moto, de mi bicicleta está desinflado, ese neumático está
la presión interna de ese neumático es igual a la presión atmosférica. Cuando yo lo inflo, creo esa diferencia de presión, el neumático se infla, no antes, ¿ya? Entonces la maquinita que hay en la bencinera, cuando yo le pongo 30 psi o 28 o 27, la presión que le estoy poniendo es presión manométrica, ¿ya? No presión absoluta. Yo por lo general trabajo con presión manométrica, ¿ya? Bueno, y se hace la aseveración entre presión absoluta, que considera la presión atmosférica. La presión absoluta es la presión manométrica más una atmósfera. Si yo estoy midiendo la presión manométrica en pascales, debo sumarle la atmósfera en pascales. Si estoy midiendo la presión atmosférica o sea, la presión manométrica en PSI, debo sumarle la atmósfera de presión en PSI. Y así sucesivamente. Para poder hacer la suma, tengo que respetar las unidades. Ya. Y lo otro que habíamos visto era el principio de Pascal. El principio de Pascal dice que la presión aplicada a un fluido encerrado se transmite sin disminución a todas las partes del fluido, las paredes del recipiente. Por lo tanto, la presión que hay en el lado A es igual a la presión que hay en el lado B de ese pistón. Por lo tanto, la fuerza aplicada, la presión es fuerza partido por área. Por lo tanto, si las presiones son iguales, la fuerza en el lado A dividido por el área A, que en este caso sería el área del pistón, ¿ya? Del émbolo del pistón, sería igual a la fuerza del lado B partido por el área B, ¿ya? Eso siempre se mantiene así y no cambia, ¿ya? La gata hidráulica es uno de los ejemplos más comunes, ¿ya? Y de ahí vimos recorrido manométrico y nos centramos en este ejercicio. El recorrido manométrico sí o sí utiliza esta cosa. El recorrido manométrico sí o sí utiliza principio de Pascal, que viene siendo densidad por gravedad por altura, y me sirve para determinar la presión que ejercen las columnas de líquido, ¿ya? Y este fue el ejemplo que vimos el otro día. Y ahora vamos a ver algo en honor al tiempo. Vamos a ver algo un poquito más simple. Recordar que en el recorrido manométrico, cuando la lectura va de bajada, yo tengo que tomar un punto de partida sí o sí. Puede ser el lado izquierdo o el lado derecho. Yo por lo general tomo el lado izquierdo, que es este de aquí. Ya, este lado de aquí, lo que está aquí en amarillo. Si la lectura, o sea, si yo voy de bajada, si parto aquí leyendo, tengo que hacer esta vuelta por si parto aquí leyendo, lo voy a pintar con azul, tengo que hacer esta vuelta por el tubo, parto aquí. Tengo que hacer esta vuelta por el interior del tubo para poder leer las columnas. Tengo que pasar acá, acá, ya, acá. Al ir de bajada, ok, voy de bajada, como partí en el lado izquierdo y siguiendo la dirección del tubo, al ir de bajada el signo se considera positivo y al ir de subida el signo se considera negativo, ¿ya? Y me acuerdo que aquí habíamos visto, antes de comenzar con esto, habíamos visto aquí está. Habíamos visto los vasos precipitantes, que eran estos. Estaba en lo que habíamos hecho último. Que independiente de la forma que tenga el recipiente que contiene el líquido, si este está abierto a la atmósfera y el líquido que está dentro del recipiente sea siempre el mismo, las alturas se van a igualar sí o sí, ¿ya? No pueden variar. Entonces, tomando en cuenta ese punto de partida, se decía que en el caso del tubito que estaba aquí al lado, se decía que la presión en el punto X, la presión en el punto X y en el punto X' eran iguales
iguales, ¿ya? Y la presión en el punto I, pero aquí como cambiaba el líquido, era aceite para hacia arriba, o no sé en realidad, pero un líquido diferente. La presión en I, perdón, y en I' ya no son iguales, ¿ya? Lo más probable es que la presión en I y en el punto I' que yo voy a poner acá arriba, ahí sí sean iguales, ¿ya? Pero no en el punto que está marcado. Ese es como el principio general del recorrido manométrico. Y los brazos precipitantes, ¿ya? Los brazos precipitantes, vuelvo a decir, recordar que independiente de la forma que tenga el recipiente, si el líquido que contiene el recipiente es el mismo, las presiones las presiones siempre van a ser las mismas, ¿ya? Y los niveles van a ser los mismos, que es lo que importa, ¿ya? Este ejercicio está hecho en el video de la clase anterior para que lo vayan a ver. Échenle una miradita si es que pueden. Yo los entiendo que algunos trabajen o que estén con teletrabajo, pero empiecen a echarle ya una mirada a los ejercicios y a tirar lápiz, intentar resolverlo, para que les nazcan dudas pues, y las puedan ir preguntando. ¿Ya? No se queden solamente con lo que yo veo aquí, porque cambio los ejercicios después y queda el despelote. ¿Ya, chiquillos? Eso. Ya. En honor al tiempo, vamos a ver este ejercicio. A ver, un toque. No, ese yo creo que lo voy a tomar mañana. Ya, vamos a ver este. Ya chiquillos, antes de empezar a hacer esto, les doy el espacio si alguien tiene una consulta. Voy a silenciarme el micrófono, me voy a tomar agua. Pero si alguien tiene una consulta, que la haga, los escucho. Vamos a hacer el ejercicio entonces. El ejercicio dice, un tanque de almacenamiento de 12 metros de profundidad está lleno de agua. La parte superior del tanque está abierto al aire, en realidad debe decir a la atmósfera. ¿Cuál es la presión absoluta en el fondo del tanque y cuál es la presión manométrica? ¿Ya? Si en ambos tengo que utilizar principio de Pascal. Lo primero que voy a hacer va a ser calcular presión manométrica, que es más simple, ¿ya? La presión manométrica, vamos a hacer aquí la pregunta 1 y la pregunta 2. Vamos a hacer la pregunta 2 primero. El teorema general de la hidrostática es densidad por gravedad por altura. Entonces me dice un tanque de almacenamiento de 12 metros. Ya, la densidad del agua la tengo. Mi incógnita es presión, porque me está preguntando cuál es la presión. ¿Cuál es la presión en el fondo del tanque? O sea, la presión absoluta en el fondo del tanque y la presión manométrica también en el fondo del tanque. Entonces voy a tener presión como incógnita
La presión va a ser densidad 1000 kilogramos entre metro cúbico por la aceleración de gravedad 9.81 en la Tierra por lo menos. .81 metros entre segundo al cuadrado. Y la altura me dice que son 12 metros, por lo tanto voy a tener 12 metros de altura. ¿Ya? Si hago esa multiplicación con mi calculadora científica, no con mi teléfono, voy a tener 1000 por 9.81 por 12. Eso me da 1000 por 9.81 por 12. Eso me da 117.720. Entonces, la presión en el fondo del tanque van a ser 117.720. 720 pascales. Si yo multiplico, vuelvo a decir, densidad por gravedad por altura, las unidades que me quedan son sí o sí newton partido entre metro cuadrado, y eso equivale a pascales. El newton partido entre metro cuadrado equivale a pascales en el sistema internacional. Entonces, la presión que tengo, dime. Ahí de repente, si la altura son centímetros, hay que pasarlo a metros siempre. Sí, a metro, a metro. Y en la densidad, igual si fuera, no sé, gramos entre centímetros cúbicos, igual hay que... Sí, también hay que pasarlo a kilogramos entre metro cúbico. Vale. Ya, eso tienes que multiplicar por 1000 para pasar de gramos partido por centímetro cúbico, tienes que multiplicar por 1000 y de centímetro a metro tienes que dividir por 100. Ya, pero eso, el 9.81 se mantiene. Ya. Entonces, la pregunta es, la respuesta a la pregunta vendría siendo la presión manométrica, la presión la presión manométrica en el fondo del tanque disculpen la letra, pero es 117.720 pascales. 117.720 pascales. Ya, eso es manométrica. Si la pregunta es, tengo que sumarle la presión manométrica una atmósfera. Entonces, debo hacer en el punto 1, lo que debo hacer es ahí está. Ahí lo chequé. Entonces, la presión absoluta, lo que debo hacer en el punto 1 es sumarle una atmósfera. Como tengo el resultado en pascales, una atmósfera son 101.300 pascales. ¿Ya? Entonces voy a tener, en el punto 1, voy a tener 117.720. No lo voy a hacer así. Voy a poner aquí. Ya, con la P hago referencia a presión, por si acaso. Presión absoluta. Presión absoluta es igual a presión
manométrica más presión atmosférica. Entonces voy a tener como presión absoluta presión manométrica, que viene siendo 117.720 pascales, más la presión manométrica, o sea, la presión atmosférica, y una atmósfera son 101.300 pascales. Entonces debo sumar aquí 101.300 Profe, ¿está escribiendo? pascales. ¿Está resolviendo el ejercicio? Por la guión grande. Ahí sí, se me había pegado. Ya. No, pero espera un ratito. Se está grabando en todo caso. Igual se me había pegado. ¿Se normalizó? Sí, ahora Sí, profesor, ahí se ve. Ya, vale. Ya, pues entonces tenemos presión absoluta, viene siendo, vuelvo a decir, presión manométrica más presión atmosférica. Entonces voy a presión absoluta, 117.720 más 101.300 pascales, que viene siendo una atmósfera en pascales. O sea, claro, una atmósfera en pascales son 101.300 pascales. Y si sumo eso con mi calculadora científica, no con la calculadora de mi celular, más 101.300, eso me da 219.020. Entonces voy a tener la presión absoluta. La presión absoluta viene siendo 219.020. ¿Ya? Pascal. En ese caso, entonces, la respuesta viene siendo la presión absoluta. La presión absoluta del tanque 0.20 pascales. ¿Ya? Eso con ese ejercicio. Chiquillos, consultas, los escucho si tienen alguna consulta. Profe, Ahí esta cosa. profe, Dime vos si te escucho. Yo silencio mi micrófono, pero los escucho. ya, le quería consultar, ¿de dónde sacó el 101.300? Eso es por conversión. Una atmósfera, sí o sí, son 101.300 pascales. La atmósfera terrestre. Siempre, la presión, por ejemplo, ya tú que estás en tu casa ahora, la presión a la que estás en MER, 101.300 pascales, sí o sí, ¿ya? Siempre es así. Que en realidad viene siendo una atmósfera, ¿ya? Ya, profe, gracias. De ahí sale, sí o sí es así, por si acaso. No. Una atmósfera por 2 o 3 atmósferas por 3 y así. No se tiene que multiplicar por una atmósfera. Se tiene que sumar una atmósfera. ¿Ya? Vuelvo a decir, la atmósfera terrestre siempre son 100 pascales. Cuando yo quiero saber una, Profesor, disculpe, se le fue el audio, no se escucha.
Sí, profe, igual. No está. Ya, ahí me escuchan. ¿Está abierto el micro? Sí, Está transmitiendo. sí, se escucha. Ya, vale. Siempre es, vuelvo a decir, siempre presión absoluta, siempre es la manométrica más una atmósfera. Eso no cambia, es así, ya, por si acaso. No es ni por 2 atmósferas, ni por 3, ni por media atmósfera. Es una atmósfera completa, que es la atmósfera terrestre. ¿Ya, chiquillos? Más consultas, los escucho. Ya, chiquillos, les voy a dejar de misión a todos, sin excepción, porque no saco nada de ponerme a avanzar con recorrido manométrico. Les voy a pedir que vean y analicen el video de este ejercicio que hicimos la clase anterior, ¿ya? Y si es necesario, mañana yo vuelvo a hacer el ejercicio. Pero yo necesito ya que les empiecen a generar dudas de este tipo de ejercicios, de este que es el más básico, ¿ya? Porque después vienen ejercicios de este tipo que son más complejos, este es más complejo, estos así, ¿ya? Por eso partí por este, que es el más simple, entre comillas. Así que, porfa, los invito a que vean el video o la clase que quedó grabada de la semana pasada, que no intenten resolver y que lo hagan con calma, ¿ya? Para analizarlo mañana nuevamente, porque les vuelvo a decir, no saco nada con ponerme a... Si no, no están Profesor, se escucha bastante corto. comprendiendo. La escuchaba súper mal, profe. ¿Me escucho bien? ¿Me escucho bien? Ahora, ¿Me profesor, se escucho? le ¿Me escucha escucho? mejor, pero se le escuchaba entrecortado. A ver, espérame un cachito. Y... Ya, me cambié de red, creo. No sé, ¿me escucho? ¿Me volví o no? Sí, Sí, profe, ahora profesor, ahí se escucha bien. sí, claro. Ya. Ya, chiquillos, vuelvo a decir, por favor, mañana, échenle una vueltita a este ejercicio que está resuelto en la clase anterior, pero necesito partir con este, porque es el más básico, ¿ya? Si no tenemos una comprensión básica de este, no saco nada a conseguir con los otros, ¿ya? Por si acaso. Porque son más complejos, pues la idea no es quedarme en este, sino que ir subiendo la dificultad. ¿Ya? Y como es el tema del online y todo eso, puede que se torne un poco más complejo el entendimiento. Y les dejo la misión de que lo analicen de aquí a mañana. Y mañana lo volvemos a hacer y lo discutimos. ¿Ya? Eso, necesito que alguien haga de delegado. No sé si hay delegado. Que alguien haga de delegado y se quede aquí un ratito conmigo, porfa. Ya, chiquillos, nos conectamos mañana a las 7:30. Que estén bien, descansen, sigan con sus clases. Eso, que les vaya bonito. Bueno, Chau, profe, que alguien haga, gracias. vuelvo a Estaremos decir, viendo mañana. que alguien Chao, haga profe. de delegado. Chau.